nuestro estudio del libro de Santiago. El libro de Santiago, el lema de Santiago es oír y hacer. No es más. Si usted quiere identificar el libro de Santiago es oír y hacer. Tome asiento y vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a hacer un recorderis de lo que hablábamos la vez pasada. ¿Quién escribió el libro de Jacobo o Santiago? Jacobo, el hermano del Señor. Decíamos que hay 4 Jacobos en la escritura. Originalmente el nombre es Jacobo, pero con el tiempo le pusieron San Jacobo o San Jacob y luego le cambiaron a Santiago. Este libro lo escribe el hermano del Señor Jesús. Entre los hermanos de hijos de José viene a ser el mayor. Amén. Más o menos se escribe en el año, ¿qué dijimos? 44, 45. Yo quiero que tomen sus... A ver, si nosotros creemos que el Señor Jesús nace en el año 0, ¿Él muere en qué año? En el año 33. Él dijo que después de su partida, en 3 años y medio, iba a venir una gran tribulación. Iba a comenzar la tribulación. A los 3 años y medio, ¿matan a quién? ¿Asesinan? A Esteban. Cuando asesinan a Esteban, comienza la tribulación para la nación o para los que están en Judea. Amén. Era la profecía dada en el libro de Daniel. Cuando comienza esta persecución, cuando muere Esteban, vamos a ponerle más o menos en el año 37 muere Esteban. ¿Quién está parado ahí mirando la muerte de Esteban? Saulo de Tarso. O sea que Saulo, más o menos, vamos a ponerle en el año 38, más o menos, se encuentra con el Señor, viene a ser salvo. Amén. Más o menos, esto es para que usted tenga una reseña de los acontecimientos bíblicos. Entonces, Saulo, más o menos a la edad en el año 38, camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor. ¿Pasan cuántos años? Primero pasan cuántos años según Gálatas, para que él suba a Jerusalén. No, 3. Vamos a ponerle solo 3 años. O sea que en el año 41 sube a Jerusalén y se encuentra con Jacobo, el hermano del Señor. Más o menos dijimos que esta carta es escrita en el año 44-45. Por eso se dice que es la primera epístola universal escrita. Para que más o menos usted tenga una reseña, ¿no? Una reseña histórica. El Señor Jesús muere a los 33. A los 3 años y medio asesinan a Esteban, comienza una tribulación tremenda, que en medio de esta tribulación, cuando asesinan a Esteban, parado, consintiendo la muerte de Esteban, está Saulo de Tarso. Camino a Damasco se encuentra con el Señor. Amén. Y luego, después de 3 años de que el Señor le dice, Saúl, tú aprendiste en la escuela de Gamaliel la ley, pero yo te voy a enseñar qué es verdaderamente la ley y te voy a desmontar la doctrina de los hombres, o lo que se conoce comúnmente como la ley talmúdica. Usted solo va a tener la ley de Dios en su corazón. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo eliminó la ley, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino la ley de los mandamientos de los hombres o la ley talmúdica. Cuando el hombre se para y dice, soy salvo por gracia, no por la ley, tratando de eliminar los 10 mandamientos, se está equivocando. ¿Estamos claros? Así es. ¿Por qué se lo digo? Porque nuestro hermano Santiago, que es hermano del Señor Jesucristo, va a comenzar su estudio. Dijimos que el libro de Santiago es una... ¿Cómo lo dijimos? El libro de Santiago es un bosquejo del sermón del monte del Señor Jesucristo. Y él comienza por las bienaventuranzas. El sermón del monte del Señor Jesucristo
que está en Mateo capítulo 5 y que termina en Mateo capítulo 7, es la recopilación de lo que Moisés dijo en el monte Sinaí. Así como Moisés dio la ley en el monte Sinaí, el Señor Jesús da otra vez la ley en el monte. Por eso Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Eso dice la ley estricta. Vamos al primer versículo. Vamos a ver a lo largo de esta carta más de 45 citas mencionadas en la ley y los profetas. Cuando hablamos de la ley y los profetas, ¿a qué nos referimos? Al Antiguo Testamento. Santiago era un hombre que sabía al pie de la letra las Escrituras. ¿Recuerdan que Santiago en la época cuando el Señor aún vivía, no le creía? Que era un incrédulo. Que estaba una vez él predicando el Señor Jesucristo y Santiago, sus hermanos y su mamá se fueron a sacar al Señor Jesús porque pensaban que el Señor Jesús estaba fuera de sí. ¿Recuerdan que leímos el texto? Pensaban, venga, Jesús está como loco diciendo que es el Mesías y nos van a coger y nos van a matar a todos. Caminen, nos reconvenimos. Y ahí es cuando llegan y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor les dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Si no son los que hacen la voluntad de Dios. Ahí está plasmado en la Escritura. Pero este Santiago no le creía al Señor. Cuando el Señor muere y resucita, se le presenta a él. Y le dice, Santiago, al ministerio. Estudiamos de que este Jacobo no es apóstol, es un siervo del Señor. Porque cuando usted mira la lista de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, no se encuentra este Jacobo. ¿Estamos? Muy bien. Pero este Jacobo, que había oído predicar a su hermano Jesús, fue aprendiendo. Y fue un hombre que sabía al pie de la letra las Escrituras. Y empieza su carta. Primero, ¿a quién dijimos que va dirigida? A las 12 tribus. ¿Y cómo dijimos que comenzó esta dispersión? Con la muerte de Esteban. A ver, hay dos puntos de vista. Uno, los judíos sionistas, junto con su querido amigo y hermano Scofield, dijeron que las tribus, hay 10 tribus perdidas y todavía las siguen buscando. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que esas 10 tribus no están perdidas. Estaban en la época que el Señor Jesús vino y las sentenció una por una. Hemos estudiado, y cada vez que usted vea la higuera en la Biblia, la higuera representa el sacerdocio judío. ¿Sí? ¿Vamos conectando todo? La higuera en la Escritura representa el sacerdocio judío. Y cuando el Señor una mañana sale y seca la higuera, inmediatamente entra al templo y les dice, no más con ustedes. Y ahí es donde se seca esa higuera. Y Él comienza un nuevo trabajo con el nuevo, vamos a llamarlo así entre comillas, con el nuevo Israel, con el remanente expuesto por los profetas. El Señor Jesús vino, predicó a los judíos. Si vamos a hablar de iglesia, de congregación o de sinagoga, la primera iglesia, congregación o sinagoga es de judíos. Se nos enseñó por muchos años que la iglesia era una e Israel es otro. Y no es así. El Salvador de todos nosotros es un judío. Los 12 apóstoles son judíos. El apóstol de los gentiles es judío. Y las Escrituras son judías. ¿Estamos? Para tener un contexto totalmente claro. Vamos al versículo 2. Dice Santiago, hermanos, debido a que después de que predicó Pablo y se convirtieron 5,000 y luego 3,000 y todos quisieron armar la iglesia acá, la congregación o sinagoga, fue necesario que nuestro padre
permitiera la persecución y nos enviaran para todo lado, para que se cumpliese lo que dijo el Santo Señor. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque todos estaban felices en Jerusalén. Por eso es necesaria la persecución. Por eso es necesario que el Señor permita en usted la aflicción. Porque la aflicción es un medio por el cual vamos a entender el propósito de Dios. Y aquí dice, hermanos míos, ustedes que están en la dispensación, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza en una prueba? Contra naturaleza, ¿no? Pero ¿cuál es el consejo? Regocíjese. Pero ¿de dónde sale esto, Jacobo? Pues si te das unos libritos atrás, verás que cuando encerraron a Pedro y lo golpearon a causa de Cristo, ellos se sintieron felices de ser tenidos por dignos de esos azotes. Cuando estamos en las diversas pruebas, que es lo que está diciendo Santiago, que vamos a estar mirando, en las diferentes dificultades, por qué fueron dispersos, por qué tuvieron que dejar sus casas, porque el Señor dijo, cuando vengan estas cosas, no huyan, no desciendan a tomar la capa, sino huyan. ¡Ay de las embarazadas!, dice el Señor. ¿Lo han leído? Y rogad para que vuestra huida no sea en día de reposo, porque con la tradición que ustedes traen en la cabeza se quedan quietos y los matan. Les recomiendo que lean Lucas y lean Mateo capítulo 24, creo que es Lucas 21. Sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. La palabra perfecto en el contexto judío es maduro, para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor sobre cómo iban a vivir los que iban a ser dispersos? ¿Cómo iban a estar? En diversas pruebas, angustiados, afligidos. No tengan temor cuando los metan a la cárcel de qué han de hablar, porque en ese momento mi espíritu les dará lo que han de hablar. ¿Recuerdan el texto? Eso lo dijo el Señor y tuvo su cumplimiento en el primer siglo. Pero también dice Jacobo que en medio de las pruebas debemos tener sumo gozo. ¿Por qué sumo gozo? Porque cuando usted entiende que una aflicción por donde lo está metiendo el Señor es para formarlo como hijo de Él, debe tener gozo. Porque usted no va a seguir siendo el mismo imberbe en el Señor. ¿Entienden el término? Imberbe que no tiene barba. Pero cuando ya es fortalecido, entonces es un hombre maduro, como si tuviera barba. La barba en la escritura es un símbolo de la madurez. ¿Recuerdan la barba de Aarón que desciende el óleo? ¿Lo recuerdan? Como las canas, es símbolo de sabiduría. Santiago no está considerando la posibilidad de tener pruebas, sino que está asegurando que todos tendremos aflicciones. No hay hijo del Señor que no tenga aflicciones. Y hemos puesto el ejemplo como cuando la señora de las arepas coge el maíz, ese maíz, ¿cómo se llama? Orba, el peto, y lo mete en el molino, voy a ser muy coloquial, y está moliendo y va saliendo la masita. Esa es la masita del Señor y todos los granitos somos nosotros. Pero hay hermanos vivos que se saltan y se salen del molinito y quieren caer a la masa. Cuando se toca la masa y ese molino no está procesado, al molino, papá. Porque por ahí pasan todos. Todos tenemos que pasar por ahí. Unos de una manera, otros de otra manera. Cuando estaba estudiando esto me acordé del hermano Asaf. ¿Recuerdan lo que sucedió con Asaf? En el Salmo 73. Asaf ve la destrucción de Jerusalén. Está triste. Y ve cómo los paganos empiezan a irle bien.
Dice, se engordan, mueren contentos, mueren felices. Y dice Asaf, cuando vi el éxito de ellos, casi me dieron ganas de dejar a un lado mi fe. Lo que usted quiere hacer cuando está en la crisis. Y la mentira que siempre dice, cuando yo estaba en el mundo, estaba como mejor. Mentiras. Era que usted era muy sagaz para hacer las trampas. No era que le fuera bien. Porque si le hubiese ido bien, hasta el día de hoy estaría esa bendición. Pero no está. Porque todo fue una farsa, una mentira. Y dice Asaf, por poco dejo a un lado mi fe. Pero viene la presencia del Señor y él dice, pero reaccioné cuando tuve esa visión de qué les espera a los perversos. Les recomiendo el Salmo 73, músico de David, se llama Asaf. Y dice que la prueba es para producir paciencia para que seamos maduros. No hay persona que más se le note la madurez que la que es paciente. Cuando somos impacientes, somos inmaduros. Como decía la hermana, me dicen negra, y yo, ¿dónde está la paciencia? Ahí está. Tenga la paciencia su obra completa, versículo número 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros, puestos en su sitio. Porque si estáis maduros y puestos en su sitio, no les faltará cosa alguna. Pero si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría en qué? En medio de la prueba. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ay Señor, yo quiero aprender textos bíblicos. No, en medio de la prueba usted tiene que pedir sabiduría para manejar la prueba y salir en victoria de ella. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. ¿Pero qué? Pida con fe. Cuando la Biblia dice que pida sabiduría para las pruebas, ¿qué es lo que está diciendo? Sí. ¿Y cómo adquiere la fe? Romanos 10. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Usted no puede escuchar a Dios. Muchos de nosotros esperábamos que el Señor hiciera abajo en un vidrio y sonara y el Señor nos escribiera, has de hacer esto. No. Los sueños que vienen también vienen, o sea, cuando uno lee la palabra, pueden ser entendidos por cuando uno lee la palabra. Sí, señora, ahí sí. Pero si usted espera sueños sin leer la escritura, ahí sí hay un problema. La sabiduría solo viene de la escritura. La sabiduría solo viene de la Biblia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué está diciendo Jacobo? Recuerden lo que les dijo el Señor. Y esto tiene un propósito, esparcir el evangelio. Ir por todo el mundo, no se sientan desconsolados, no se sientan tristes, pero pida con fe. Si pides conforme a la escritura, conforme a su voluntad, Él te escucha. Señor, vamos a hacer un negocio con el hermano Félix, ejemplo, pero al hermano Félix, ayúdanos, sin que se dé cuenta el varón. ¿Cree que el Señor va a estar en eso? No. Señor, es que la hermana me gusta y permíteme, Señor. No. ¿Están entendiendo el punto? Porque eso es el diario vivir de ustedes. Es el diario vivir. Y es importante pedirle al Señor que Él mueva las cosas. Hasta el día de hoy no hemos conocido a Dios como debemos conocerle. Hoy le amamos, mañana no. Si una persona me hace algo, ¿pero por qué, Señor? ¿La culpa es de Él o es suya? Señor, cambia a mi hermana. ¡Qué genio! Cambie usted en la obra del Espíritu. ¿Por qué espera que todos cambien y usted no cambia? ¿Por qué?
¿Sí sabía que cuando usted comienza a entregar su mente a la Escritura y el Espíritu del Señor comienza a transformarlo, comienza a cambiar su mundo? Usted mismo, al tener un cambio, el Señor comienza a mostrarle que el mundo está cambiando. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, no lo piense ni por un momento, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y me gusta cuando los hombres me hablan de fe, porque la fe es estarse viendo al Señor como viendo al invisible. No es actitud positiva mental. Suelta, suelta, se seca, fuera, fuera, fuera. No, no, Señor. Actitudes mentales positivas no existen en el Señor. No existen. O esa fuerza se seca. Tampoco. Porque si fuera en eso, sucedería. Su fe está basada en un Señor. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Cuando usted hace la relación que este mundo fue hecho por la palabra, este mundo fue hecho por el Señor. Que la palabra se hizo carne y que la palabra habitó en nosotros. Y que Él es la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Cada vez que usted me hable de la fe, me está hablando del precioso Señor Jesucristo. No me puede estar hablando de otra cosa. Porque si no, usted tiene un enfoque rarísimo. Póngale fe, hermano. Métale fe. Hágalo con fe. Mejor hágalo con fa. Porque ya saben quién es la fe. Su fe es Él. Por eso pida conforme a la voluntad. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Así tú lo quieres? ¿Así tú quieres que hagamos las cosas? ¿O voy a correr en vano? Voy a correr estas 15 cuadras en vano. Como cuando muchas veces usted dice, voy a ir a visitar a fulano, y si hay gente por allá que le dicen, va a perder el viaje. Y usted no cree. Y se monta en el bus y va. Se transporta una hora. Cuando llega, no, esa persona no está. Y devuélvase. Es un ejemplo que les estoy colocando. Busquemos al Señor y el Señor orientará nuestros pasos, orientará nuestros corazones. Si pides conforme a su voluntad, conforme a la palabra, recuerden, el lema de Santiago en toda su carta es, y no se les olvide, oír y hacer. Y usted lo va a ver. Aquí vamos a dibujar una orejita. Y aquí vamos a dibujar una manito. Una manito en el hacer, una orejita en el oír. Oír y hacer. Eso dijo el Señor Jesús. Oír y hacer. El que escucha las palabras que les digo y las hace, le compararé a, dice el Señor. Y su hermano Jacobo viene con la misma doctrina. Oír y hacer. Vamos a seguir en el versículo 6. Cuando le pida algo al Señor, no dude nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estos son principios elementales de la fe. Si le pide al Señor, no dude. Si duda, fue porque no leyó la palabra. Entonces no está orando conforme a la fe. ¿Entendido? Si ora conforme a lo que está escrito, tenga la seguridad de que lo va a recibir. Tenga la total confianza de que recibirá. ¿Estamos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos lo saben? ¿Muy poquitos? ¿Recuerdan la fábula de Esopo? Del hombre perezoso. Que habla de que una zorra va a coger unas uvas y salta la primera vez y no las alcanza. Y entonces dice,
racionaliza. Esas uvas están verdes, mejor no me las como. Racionalización. La fe es otro asunto totalmente diferente. Y usted puede hacer un análisis de Hebreos capítulo 11 y usted verá que aún Abraham, en el capítulo de la fe dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham vio al Señor y todos vieron al Señor. Todos vieron al Señor. Ninguno tuvo actitud positiva. Créalo, hermano, créalo, 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 créalo. No, Señor, eso no es. Ahí es donde se parte la fe verdadera y la fe que es mentirosa. Dice el versículo, ¿en cuál vamos? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, el que no se afianza en la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué doble ánimo? Y él ya lo va a decir. Porque no mira la escritura con juicio. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo. Recuerden que Jacobo es discípulo de un maestro que tiene su 90% de doctrina esenia. Esenia con E, no Yesenia, sino Esenia. ¿Estamos? ¿Cuál era la doctrina esenia? La doctrina de los fariseos era, tú tienes que darle el 10% al Señor, de tus diezmos, de tus ganados y de tus ofrendas. Cuando viene el Señor Jesús dice, muchachos, qué pena, yo no soy así, a mí me lo da todo o no me da nada. Peor, el Señor Jesús es de doctrina esenia en un 90%. El Señor Jesús no tenía nada que ver con las riquezas de este mundo. Usted ve al hermano Jacobo que no tiene nada que ver con las riquezas de este mundo. Ricos, aúllen. Y ustedes pobres, ¿qué hacen llorando? Miren el día que van a ser exaltados por el Señor en vez de estar llorando por su condición. ¿O usted cree que aquel que lo va a transformar no es poderoso para darle? Y ahí es donde comienza, recuérdenlo. Jacobo tiene la misma doctrina del Señor Jesucristo. No ponga su confianza en nada de lo material. Está diciendo el versículo 9. ¿Qué tal si lo compara con el versículo 25? Alguien que me lea el 25, hermano Luis. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Job dijo, Señor, tú diste y tú quitaste, bendito sea tu nombre. Job lo dijo. Lo que está haciendo esta carta es hacernos desprender de lo material. Le dice al pobre, mire, el Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros los pobres fuésemos enriquecidos con Él. Amén. Y a los ricos les dice, ricos, recuerden esto, el día de la muerte sus riquezas no los podrán librar. Por eso el pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación. ¿Cuál es la humillación del rico? Cuando el dinero no le sirve para nada. ¿Me están entendiendo el punto? De aquí es donde la Iglesia Católica saca los votos de pobreza como el señor, ¿cómo es que se llama? ¿Francisco qué es él? Bueno, el Papa. El Papa. Que hace votos de pobreza en los palacios donde él vive. Vamos a seguir en el versículo número 11. Voy un poquito, pero ya les voy a resumir. Pero en lo que hemos venido mirando lo hemos entendido, ¿cierto? Lo que está diciendo Santiago. Pero el que es rico en su humillación. ¿Y por qué me tengo que sentir en mi humillación? Por esto, querido rico, porque él pasará como la flor de la hierba.
Porque cuando sale el sol con calor abrasador, ustedes ya saben cuál es el calor que abraza, ¿no? Ya lo han sentido acá en Bogotá. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todo lo que emprenda. Bueno, dice acá en todas sus empresas, pero el mejor texto es esto. Decíamos que el siervo Jacobo es siervo del Señor Jesucristo, no es un discípulo, lleva la misma doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo repito tanto? Porque es que los falsos maestros y los indoctos, que aunque parecen doctos, son muy indoctos, pusieron a pelear al apóstol Pablo con Jacobo o Santiago. Y dijeron que Jacobo proclamaba salvación por obras y Pablo salvación por gracia. Son indoctos, porque la escritura no se contradice. Es más, el apóstol Pablo, cuando viene a ser llamado al apostolado, él sube a Jerusalén, no como la mayoría de los ministros, que es que aquí yo levanté esto y yo no me sujeto a nadie, porque eso es falso, antibíblico y erróneo. Todos debemos estar sujetos a alguien que nos supervisa doctrinalmente. Y aún en la iglesia le preguntan, ¿no? ¿Cómo están los hermanos? Ahí vamos. ¿Qué problemas ha tenido? Estos. Pero los ministros que no se someten, Pablo cuando es convertido sube a Jerusalén, ¿y a quién es el primero que busca? A Pedro. Y también se encuentra con Santiago. Y dice Pablo, venga muchachos, mire, lo que pasa es que el Señor en el camino me encontré con él. Y una luz resplandeciente me pegó en los ojos y quedé ciego 3 días. Y vino Ananías y oró por mí y recobré, pero quedé con una aflicción en los ojos. Pero el Señor me dijo esto y esto y esto. Voy a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Qué opinan ustedes? Expóngalo, Pablo. Es esto, esto y esto. Muy bien, es el mismo evangelio que oímos del Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia que le dieron la diestra en señal de compañerismo a Pablo y Pablo salió. No hay ruedas sueltas en el evangelio. Esos pastores que están sueltos, que nadie los gobierna y que nadie les dice nada, es antibíblico, porque somos un cuerpo. Una vez escuché a un predicador en el seminario que yo iba diciendo que las iglesias eran repúblicas independientes. ¡Qué herejía tan tenaz! Las iglesias no son repúblicas independientes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estemos aquí o estemos allí. A diferencia de que a algunos les enseñaron que hay que usar falda y otros pantalones, unos maquillaje y otros no, y pelean por esas bobadas, mas no pelean por el evangelio. ¿Sí me entienden? Esas son las diferencias, pero nosotros no peleamos por eso. Todos debemos estar en una sujeción delante del Señor. Decíamos que la predicación de Santiago es igual a la del Señor Jesucristo. Y la predicación del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte fue las bienaventuranzas. Arranca por ahí. Abra su Biblia en Mateo 5. Solo porque miremos títulos. Mateo capítulo 5. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Qué es el primer título que usted encuentra? El Sermón del Monte. ¿Qué más dice? Las bienaventuranzas. ¿Qué otro título sigue? La sal de la tierra. Muy bien. ¿Qué otro título? Correcto. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? El amor hacia los demás, dejémoslo ahí. Hoy lo que vamos a ver de Santiago capítulo 1 son las bienaventuranzas. Y en algún momento, cómo ser la sal de la tierra. Esto, bueno, gracias a los títulos en la Biblia, aunque no inspirados, pero nos ayudan en el sermón. Dice, mis hermanos, les voy a decir algo. No confíen en lo material. No confíen en lo material. Por favor, no lo hagan.
porque van a sufrir un fracaso en sus vidas. Confíen en Dios. No confío en que mis hijas van a ser excelentes. Óigame bien, porque es que hay veces no nos entra. No confío en que mis hijas van a ser excelentes. Confío en que Dios las va a transformar. Porque el día que ellas no hacen lo que yo quiero, me derrumbé. ¿Y por qué? Porque confías en lo material. ¿Lo escuchamos bien? No confíe en hijos, no confíe en nietos, no confíe en mamá, no confíe en papá. Confía o fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Enseña principios bíblicos y el Señor se encargará. ¿Estamos? Hermanos, estamos. Yo sé que es duro. Ponga su confianza en Dios, no en lo material. Versículo número 12 al 15 dice: bienaventurado. Toma lo del sermón de su propio hermano, que fue el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la corona de vida? ¿Cuál es la corona de vida? ¿Cuál es la corona de vida? Sin temor. El Señor Jesucristo. Cuando usted, hermanos, aprendan esto en mi lenguaje, que he aprendido del Señor. Cuando usted me habla de fe, me habla de una persona. Cuando usted me habla de vida eterna, me habla de una persona. Cuando usted me habla de eternidad, me habla de una persona. La corona de vida que Dios prometió a los que le aman, ¿quién es? Él. Porque fuera de Él no hay vida. ¿Por qué existe la eternidad? Porque Él es eterno. No hay un lugar que se llame eternidad, no existe. Existe la palabra eternidad porque Él es eterno. Existe la palabra vida porque Él es la vida. O Él no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo dijo o no lo dijo? Por eso la corona de vida que usted espera es Él. ¿O usted no espera eso? Mire, a pesar de sus debilidades y de sus luchas, lo que todos nosotros queremos es que un día Él aparezca y nos vayamos con Él. Esa es la esperanza que yo tengo. Yo no es que esté muy feliz acá en este planeta. Y menos me pongo feliz cuando comienzan a llegar los recibos. Y menos cuando la enfermedad llega. Yo quiero estar con Él. No sé ustedes. ¿O será que ustedes están en el monte de la transfiguración diciéndole al Señor en la fiesta de los tabernáculos: Señor, ¿es bueno hacer una enramada para Elías, para Moisés y para nosotros? Y el Señor le dice: ¿qué le pasa? Ojo, disfrute lo que el Señor le está dando momentánea, disfrútelo, pero no se pegue. Disfrútelo, pero no se apegue. Cuando alguno es tentado, ya me paso aquí al punto de la prueba y la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces aquí viene otra vez la teología con el famosísimo griego. Tentación es una, prueba es otra. Pero en el concepto judío viene a ser la relación de uno mismo. Yo creo que los profesores de griego me deben llevar una, pero es que la verdad, si la Biblia es de mentes judías, a ver, perdónenme la expresión tan grotesca que voy a utilizar. Si la Biblia la escriben unos ñeros, ¿a qué va a ir a preguntarle a los médicos? Si el lenguaje de los ñeros solo lo conocen ellos. ¿Me entienden? Por ahí impregna. Hay veces.
Vuelvo otra vez, si el lenguaje de la Biblia es judío, de mentes judías, de hombres judíos preparados por un judío, ¿cómo es que yo voy a ir a sacar de la filosofía grecorromana pensamientos para meterlos en la Biblia? Hablábamos, por ejemplo, de la hermenéutica. Eso le enseñan a uno cuando está en el instituto. Y cuando usted va a mirar el trasfondo de la hermenéutica, habla del dios Hermes. Y el dios Hermes era el mensajero que daba el mensaje tal cual era. ¿Qué tiene que ver el dios Hermes con la escritura? Pero nos encanta la frase hermenéutica, homilética. Y así muchas frases. Pero la escritura es sencilla para el pueblo de Dios. Dios permite la prueba que viene por medio de la tentación. ¿La tentación es pecado? ¿Están seguros? A ver, denme una base bíblica de por qué no es pecado. Base bíblica. Porque el Señor Jesús fue tentado. Con esa sola tenemos. La tentación no es pecado. Señora, 1, 2, 3 por la hermana Ofelma que está allá escondida. La tentación, dice la hermana, es dejarse llevar por ella. Vamos al ejemplo en paraíso. Eva no tiene pecado y Adán no tiene pecado. ¿Qué fue lo que hizo la tentación en el corazón de ella? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hace que una tentación se convierta en pecado? ¿Cómo se cede a ella? Aquí recibimos una clase y nos persuadieron. Querer saber qué era eso, a qué se referiría ese momento de que el árbol era... Muy bien, mi hermana Miriam. Yo creo que es la prueba de querer probar eso para saber. La tentación y la prueba van envueltas en un mismo suceso. En la tentación van involucrados sus sentimientos, sus emociones y su voluntad. Usted jamás será tentado en algo que no le gusta. ¿Ha oído la ilustración del hombre que se sienta en el avión? Segunda clase, no primera clase. Aquí va una viejita y aquí va una rubia. Y el hombre comienza a cogerle el sueño y se va a caer en el hombro de la viejita y dice: Señor, reprenda al diablo. Y vuelve y le coge el sueño y hágase tu voluntad. Todo de acuerdo a lo que está en el corazón del hombre. ¿Me están entendiendo? Era un chiste, una broma. Pero es para que ustedes se entiendan. No lo van a tomar como tan teológico. Después, ¿quién sería el que iba en el avión y se van a buscarlo en la Biblia? Dios permite la prueba que viene por medio de la tentación para sustentar los principios bíblicos en nuestra vida. Solo piensen esta semana en qué fue tentado usted. Y si el principio bíblico dijo aprobado, o el principio bíblico dijo desaprobado. Piensen algo que le haya pasado en esta semana. Me dieron ganas de decir esa palabra, pero no lo dije porque la escritura me venció, o la dije. Ese pensamiento que le estoy anidando y lo estoy anidando y lo estoy anidando, ¿lo he rechazado con la palabra o lo he dejado ahí quieto? Vuelvo otra vez. Vamos al texto en Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, así como el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, viene a ser una prueba para él mismo. Por eso el Señor Jesús fue introducido por el Espíritu al desierto para ser tentado, para que él mismo resistiera esa prueba por medio de la palabra y saliera como varón aprobado.
La Biblia no dice Jesús varón aprobado porque quiere decirle varón aprobado. No, fue que fue probado y salió aprobado en medio de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, igual que el Señor Jesús, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero ¿cómo así, hermano? El Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto a ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿A qué se refiere eso? Y ahí está la respuesta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Les queda claro? A ver, voy a hablar de así como sencillo. Dios permite que la tentación llegue a tu vida, pero Él no te está metiendo en la tentación. Dios permite que la tentación llegue a tu vida, pero Él mismo no te está metiendo en la tentación, porque Él no puede tentar a nadie, porque Él no es tentado por el mal. La permite. Por eso están los medios establecidos por Él. Hay un personaje en la Biblia que se llama el tentador. ¿Estamos? ¿Sí me lo comprendieron o no? Es sencillo. Dios permite porque tiene sus medios. Permite que venga el tentador y te meta en la tentación. ¿Y para qué permite el Señor que te metan en tentación? Para que tú mismo te des cuenta cuánta fortaleza y firmeza tienes en el Señor. Y cuando la palabra del Señor está en tu vida, de lógica que vas a vencer. De lógica. Pero cuando la palabra del Señor no reina en tu mente, de lógica que vas a caer. ¿Me estoy comunicando? La oración del Padre Nuestro dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O guárdanos del mal. Pero hay otra parte donde dice: no nos dejes caer en tentación. Bueno, también. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguna tentación que os ha sobrevenido es de otro planeta. Todas las tentaciones vienen del mismo planeta. Y vienen a causa de los deseos que hay en su corazón. Amén. De los deseos. Todos sus deseos son sanos. Pero cuando el deseo se desborda, se llama concupiscencia. Cuando el deseo se desborda, se llama concupiscencia. Cuando el deseo me controla, eso denominamos concupiscencia. Vamos al texto. Vuelvo otra vez. Dios permite la prueba que viene por medio de la tentación. Usted jamás será probado si no viene la tentación. ¿Estamos? ¿Y para qué viene la tentación? Para sustentar los principios bíblicos en nuestra vida. Y ahí sabrás qué estatura tienes. Por eso dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Yo sé que son muchos temas en este capítulo, pero lo que quiero es que usted mire, porque usted puede decir: no, yo no puedo ser tentado, pero puede estar en una prueba. Y si usted en una prueba, pida al Señor sabiduría. Amén. Me puedo detener 20 clases en mostrarle qué es sabiduría, y por aquí y por allá, y a la final terminamos sin sabiduría. El punto es que nosotros entendamos lo que Dios está hablando y punto. Aquí no hay explicación de otra clase. No hay otra. Bien, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ya usted sabe que Dios no tienta a nadie, porque en Él no hay mal. El Señor no dice: ¿lo tentamos? No, en Él no hay eso. Y ya nos lo va a decir Santiago, ¿por qué? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre hemos dicho, y lo dice la Biblia, que tus pasos te llevan donde tu corazón ya estuvo. Tus pasos te llevan a donde tu corazón ya estuvo. ¿Estamos? Cuando usted concibe un mal en su cabeza, lo concibió primero en su corazón y luego va a hacerlo. Eso de que, ay, yo no sé, el sonámbulo en el Señor, ay, me despertaron. Falso. Falso. O esas mujeres y hombres que dicen, yo no sé por qué lo hice. ¿Qué cuento? ¿Nadie va a saber por qué hacen las cosas? O el típico, lo hice por venganza. No conozco la primera persona que haga algo para autoherirse. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El mal que usted ha cometido en su vida es porque usted así lo ha querido y nadie lo ha obligado. No le eche la culpa a nadie. ¿Estamos? Ya en esas excusitas. No, fue que de niño me dieron un tetero pasado y por eso hice esto. Nadie tiene excusas delante de Dios. Nadie. Yo cuando oigo mujeres que dicen por venganza, todavía no ha reconocido su pecado. O porque estaba triste, o porque estaba sola. ¿Qué es eso? Ya deje esas excusas al diablo, déjelas al diablo. Y usted hable lo que es verdad en la Escritura. ¿Qué va a decir usted? ¿Por qué lo hizo? Porque mi hermano Jacobo me dijo que de mi propia concupiscencia fui atraído y seducido. ¿Estamos? Lo están leyendo porque ese texto va a cobrar vida en ustedes. Eso es lo lindo de la palabra del Señor. Verso 14. Sino que cada uno es tentado. Voy a terminar hasta el 15. No, hasta el 17. Y luego la otra parte del capítulo la dejamos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. Entonces, aquella tentación, siendo motivada por tu concupiscencia y por tus deseos, después de que ha concebido, da luz el pecado. Terminas haciendo lo que ya imaginaste. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice Santiago, hermanos, así es, no erréis. No crean lo que no es. Y termino con el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no los puede tentar porque Él no es así. La tentación es como una prueba de fuego constante y usted la va a vivir todos los días. No tiene economía, la facilidad de hacer economía en otros lugares. Y es importante que nosotros tengamos cuidado en esto. Vuelvo y les digo, la tentación es una prueba de fuego constante. Por una parte se nos presentan las tentaciones y por otra viene la palabra a nuestra mente que combate con nuestra inclinación al mal. Entonces la tentación no puede venir de Dios. Él no nos puede tentar. ¿Por qué? Dice Santiago, porque Dios no tiene inclinación al mal. Somos seres con deseos y esos deseos deben ser controlados por la palabra. Y aunque Dios utiliza gentes para permitir que nos demos cuenta en qué lugar estamos parados, Él no quiere nuestra caída. Por eso Él nos da la palabra. Por eso más adelantico va a decir Santiago, Él nos hizo nacer de la palabra. Entre más conocemos la palabra, hermanos, entre más conocemos la palabra, ya termino con esto, cierro con esto,
Entre más conocemos la palabra, sabemos cuándo se nos presenta una tentación. No lea la Biblia y cae redondito. Lea la Biblia y inmediatamente usted va a decir, estas personas, aunque parece bueno el consejo, me están llevando por donde no es. Porque conocen la Escritura. El que no conoce la Escritura, cae. Vuelvo y se lo repito, no le echen la culpa a Dios. Es su responsabilidad leer la Biblia. Un consejo, por bueno y sano que parezca, páselo por el filtro de la Escritura y verá que usted no resbala. Sus pies no resbalan. Entre más conocemos la palabra de Dios, sabemos cuándo se nos presenta una tentación. ¿Por qué? Quiero que abran la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 14 y termino. Porque ya tenemos más agudos los sentidos en el conocimiento del bien y el mal. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se detiene a mirar lo que la Escritura dice, usted tiene más agudizados o más agudos los sentidos en el conocimiento del bien y el mal. Por eso cuando vino la tentación a Adán y Eva, primero vino la palabra a ellos. No comerás porque morirás. Primero estuvo Dios dándoles el consejo, dándoles la ley, dándoles la santa palabra. Primero les dio la Escritura para cuando viniera la prueba, la tentación, no cayeran. ¿Pero qué hizo el hombre? Cayó. Es su culpa y su responsabilidad. Cuando usted conoce el consejo y no lo obedece, ¿quién pierde? Usted. Usted. No yo. Y cuando yo conozco el consejo y no lo obedezco, pierdo. No pierden ustedes, pierdo yo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Léemelo un poquito más despacio y más duro, mi hermana. Pero el alimento sólido Oiga, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. exacto, es para los que han alcanzado madurez. Ahora vamos a ver cómo se alcanza la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios es la que te dice qué es bien y qué es mal. No me salga con ese texto carismático, si tu corazón no te reprende, bien estás con Dios. No, y aunque la Escritura lo dice en un contexto bíblico sin separar otros versículos. No crean que es la inclinación, ay, me siento contento, estoy feliz, como me comentaba el hermano Félix, de un hermano que dijo, Dios no se pone bravo si yo voy a orar a la iglesia católica. Ese es su razonamiento. Ese es su razonamiento. Yo tengo que apegarme a lo que las santas escrituras dicen. ¿Estamos? ¿Es verdad? Me preguntaba un hermano, ¿será malo que yo sea padrino de confirmación o sea padrino de un niño? ¿Usted qué cree que qué dice la Biblia? ¿Qué cree? Pues según lo que usted crea, porque usted no va a oír otra cosa, hágalo. Pero si quiere un consejo claro, es esto. Pero que dirá mi hermana, o la hermana Paula, o la hermana Ofelma, que no voy al bautizo del niño. Y aquí viene un asunto muy delicado. O usted está con Dios o no está con Dios. No hay otra cosa. Ahí no hay dobles pareceres. No los hay. Cada vez que usted caiga en la tentación, es porque usted no escuchó la palabra del Señor. Por nuestra propia intención e inclinación a no obedecer, es que caemos. ¿Estamos? Resumen. Cuando estén en diferentes dificultades, lean la Escritura. Y díganle, Señor, dame entendimiento de cómo es que voy a salir en medio de esta dificultad. Porque me hallo en diversas pruebas, tú me darás la sabiduría. ¿Estamos? Eso en cuanto a lo primero. Y lo segundo, cuando usted esté metido en la prueba y en la tentación, ojo que sus deseos no lo traicionen.
porque sus deseos lo pueden traicionar y después usted resulta diciendo, Señor, yo le dije y es su culpa porque usted no me lo dijo. ¿Por dónde le va a hablar? Por la Escritura, por la Escritura. Y esta palabra es para todos en esta mañana, tanto para ustedes como para mí. Nada de seguir culpando a Dios en mis malas decisiones por no consultar la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que Dios habla por la palabra? Amén. Hoy lo primero que nos confrontó fue con nuestra lengua. Y segundo, nos está confrontando en medio de las crisis emocionales que vivimos. Sea prueba, sea tentación, sea algún conflicto. El Señor dice, me regocijo cuando tú sales en victoria de la prueba. No como la apología al pecado, que el Señor permite el pecado para hacernos cada día más fuertes. No, esa no es la apología. Y necesitamos ser sabios y entendidos en la Escritura. Para nuestra próxima enseñanza, sigue el versículo 16 en adelante, renacidos en la palabra de Dios, y cómo Dios pone la palabra, cómo Él nos dice las cosas antes de que sucedan, para que nuestro corazón no entre en desconsuelo. Pongámonos en pie, y lo que usted haya recibido del Señor, dígale, gracias Señor. Aunque muchas cosas duelen, necesito que me fortalezcas para seguir adelante.